Buenos días, bienvenidos a todos a Planeta Formación y Universidades, al auditorio de Hospitalet. Es un placer estar esta mañana con vosotros y muy especialmente con los invitados que presentaré en un momento. Esto es una mesa redonda que organiza OBS Business School sobre inteligencia artificial y sostenibilidad. Vamos a hablar de retos éticos, vamos a hablar de retos empresariales y del impacto en el capital humano. Realmente querría, lo primero, dar las gracias a los equipos, al equipo de dirección académica que prepara estas mesas redondas, muy concretamente a la doctora Bárbara y a Judith Vilarnau. En este caso yo soy la cara visible, pero realmente son ellos quien preparan el trabajo con anterioridad. ¿Cuál es el objetivo general de esta mañana? Vamos a intentar ver, como decíamos, esa doble vertiente de la IA en el ámbito de la sostenibilidad, tanto su potencial como herramienta clave para alcanzar los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bien conocéis, y los desafíos éticos de gobernanza y de capital humano que plantea todo lo que pueda ser su implementación. Como decía, un gran honor teneros esta mañana en Hospitalet, y creemos que nos encontramos en ese momento histórico de gran responsabilidad ante esa innovación tecnológica que está realmente creando un nuevo paradigma. Sabemos que la IA tiene un poder transformador y catalizador muy importante para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, optimizando la energía, prediciendo el clima o creando cadenas de suministro más verdes. Y sin embargo, también sabemos todos, y nos preocupa a todos nosotros, saber que presenta esos desafíos éticos, sociales y laborales ineludibles. Por ello hemos reunido esta mañana, como decía, un panel de expertos con visiones complementarias, personas que saben mucho de este tema y que a la vez creemos que pueden dar una visión de futuro muy importante, capaces de analizar ese binomio, ¿no?, entre la ética, la estrategia empresarial y el capital humano que nos interesaría desgranar esta mañana. Lo primero que haré es presentarles y agradecerles, por supuesto, que nos acompañen. Nos acompaña esta mañana la doctora Eva Vidal, que es profesora titular de la UPC y una de las voces más importantes en el ámbito de la ética y la tecnología. Su enfoque esperamos que nos guíe a través de la necesidad de una IA responsable y transparente que minimice sus propios sesgos y su huella ambiental. Buenos días, Eva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. También contamos hoy con Beatriz Bayo. Beatriz Bayo es directora del Máster en Sostenibilidad y Gestión Ambiental de OBS Business School y directora de Sostenibilidad y RSC en Roden Group, con lo cual es una persona de la casa, quien nos aportará esa perspectiva práctica sobre cómo la IA se traduce en estrategias de ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar esta mañana con Muchísimas gracias, nosotros. Graciela. Un placer. Y finalmente, un histórico de la casa. Damos la bienvenida al doctor Josep Lluís Bosch, director del Máster en Recursos Humanos de OBS Business School, que hace muchos años trabaja con nosotros. Y él es clave para entender cómo esa IA estaría redefiniendo los puestos de trabajo y cómo debemos gestionar la transición justa del capital humano a través del reskilling y la formación en talento híbrido. Vamos a hacer 3 bloques, vamos a intentar respetar los timings. En la preparación hace unos minutos decíamos, ¿no?, vamos a intentar llegar a todos los bloques para que sea más interesante para nuestra audiencia. Primero empezaré por preguntas individuales y luego iremos haciendo un poquito más de coloquio, ¿no? En esa primera ronda que querríamos analizar la inteligencia artificial como herramienta para la sostenibilidad. Una primera pregunta para Beatriz Bayo en este caso. ¿Cómo estaría transformando la inteligencia artificial la estrategia de sostenibilidad de las empresas? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de ya mejorando la eficiencia en la cadena de suministro o en la gestión de recursos, Beatriz? Realmente es una pregunta muy interesante por el impacto que está teniendo la IA a todos los niveles, ¿no? Pero dentro de la industria y de las organizaciones es muchísimo. Y eso que yo, en mi opinión, queda mucho todavía por ampliar nuestro conocimiento de cómo la IA nos va a afectar y de qué manera podemos sacar provecho útil de esta herramienta, ¿no? Porque para mí es una herramienta un poco desconocida, o sea que a nivel de hoy falta todavía mucho conocimiento para poderle sacar todo el jugo que para mí tiene esta herramienta, ¿no? Sin lugar a dudas,
desde que la sostenibilidad pasó de ser un poco más reactiva a convertirse en una estrategia dentro del negocio de las empresas, creo que la IA lo que ha ayudado es a profesionalizar la sostenibilidad en el sentido de que da mayor visibilidad y transparencia, sobre todo en el tema del dato. Yo creo que el tema de cómo medirnos, ¿no? Desde que se ha profesionalizado, me refiero a que hay un plan estratégico dentro de las empresas de sostenibilidad, que hay unos objetivos definidos, unos KPIs, unos indicadores, ¿no? Los indicadores que nos ponen la cabeza a todos siempre, ¿no? De estamos haciéndolo bien, nos estamos midiendo, estamos avanzando. Entonces, estos KPIs, estos datos, yo creo que ahora pasan de ser una cosa a lo mejor a veces un poco indefinida, un poco basadas en índices internacionales, extrapolaciones, a ser datos muy, muy definidos que están ayudando a las organizaciones a tomar unas decisiones mucho más basadas en hechos pues reales y cifras realmente verídicas y exactas, ¿no? Muestra de todo ello, yo creo que como ejemplo que me pedías, Casilda, dentro de lo que es el Pacto Verde de la Unión Europea se está desarrollando lo que es el Digital Product Passport, el pasaporte digital. El pasaporte digital no es otra cosa que una tarjeta de identidad de un producto o unas materias. ¿En qué se basa eso? Es toda la trazabilidad y para tener esa trazabilidad que es dónde, por qué y cómo se ha hecho ese producto o esos materiales, la IA es donde mejor está funcionando, ¿no? Entonces, toda esa trazabilidad de dónde se ha hecho esto que nos aporta, ¿no? Como a una empresa, nos ayuda a conocer mejor y adelantarnos a los riesgos, ya sean ambientales o ya sean riesgos sociales de esos productos, de esos materiales. Nos ayuda también, basándonos en esos datos, a ser mucho más eficientes, a corregir errores, ¿no? A detectar errores y en aquello que funcionaba, a fomentarlo y hacerlo mucho mejor. Y a lo largo de la cadena de suministro, sin duda, creo que también va a ser un avance muy grande. El sector textil es uno de los, que es mi background, ya lo sabéis, es uno de los sectores que antes ha empezado con el tema del pasaporte digital y a utilizar la IA en estos temas de la trazabilidad, que es como uno de los temas más importantes ahora para tener todo un control y ser sostenible. Necesitas tener también un poco de control en toda tu cadena a nivel social de fábrica y producción, pero también a nivel de impacto, ¿no? Y creo que se están haciendo unos avances muy interesantes. Está sirviendo, por ejemplo, para detectar tendencias. ¿Esto qué va a provocar? Que las empresas textiles planifiquen mejor su producción y entonces haya menos sobrantes de stock, por ejemplo. Entonces, detectando tendencias y zonas geográficas, esto sé que se va a vender mejor aquí y entonces ya puedes planificar mejor una producción y una venta y una distribución. Eso además tiene consecuencias en que al planificar mejor la distribución, también estás controlando más las emisiones de CO2, ¿no? Y luego un ejemplo que lo tenemos aquí muy cercano, cuando se están haciendo las plantas de cribaje del residuo textil. O sea, esto es todo ya IA. Detecta enseguida cuál es la composición, diversifica el residuo textil según composiciones, colores, para hacer su posterior tratamiento. O sea, que está teniendo mucho impacto. Fuera del textil, a lo mejor, pues en alimentación, en productos que históricamente han sido un poco sensibles, ¿no? Por el tema del origen, el cacao, el café, todo esto se está controlando mucho porque la IA nos está dando datos reales de dónde se produce, en qué condiciones y qué impactos tiene. Gracias, Beatriz. Una pregunta para la doctora Vidal, también de introducción. La IA promete optimizar procesos a gran escala, desde redes eléctricas hasta agricultura. ¿Cuáles serían los riesgos éticos inherentes que podrías identificar a esta dependencia tecnológica, especialmente en términos de acceso, control de datos y posible concentración de poder? Me has hecho ya directamente todas las preguntas. Y Es verdad que como introducción. que como introducción es bastante potente porque hay muchísimas cosas. Y además, como comentaba Beatriz, estamos en los inicios de la inteligencia artificial. No porque la inteligencia artificial no
sea desde hace muchos años que esté presente, que se dice que desde los 50 que está, sino ahora es el gran boom con toda la inteligencia artificial generativa y con todo lo que ha llegado. Pero como dice Harari, si en términos evolutivos ahora estamos en la ameba de la inteligencia artificial, ¿qué pasará cuando se convierta en el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Que lo comenta, como decías. Claro que la inteligencia artificial nos permite hacer muchas gestiones a mejor. Es evidente, como muchos de los casos que ha explicado, y lo que nos queda por ver. Y es como eso, como un coche que va a 300 kilómetros por hora por la autopista. Lo que pasa es que es interesante que tenga un buen volante y unos buenos frenos, porque si no, aquello puede resultar mal. Aunque evidentemente que la vamos a diseñar para que sea lo mejor posible. Pero no olvidemos que el utilitarismo no esté dañando el universalismo, ¿no? La idea universal, el respeto primero a los derechos humanos. Como decías, en toda la cadena de valor, ¿no? El concepto de debida diligencia, el principio de precaución, porque sí que es cierto que nos va a ayudar, pues, a controlar mejor el análisis que podamos hacer logístico en múltiples casos, como mencionabas en el de la electricidad o en la de la agricultura. Pero pongamos el ejemplo de la agricultura. Para recoger datos necesitamos, pues, imágenes vía satélite. La inteligencia artificial se basa en análisis masivo de datos. De ahí es donde puede tener inferencias para ayudarnos a tomar decisiones. Entonces, en el caso de la agricultura, ¿quién puede tener todos esos datos? ¿Qué agricultores se pueden permitir, pues, tener los drones de captura de datos, los sensores para capturar los datos, las imágenes de satélite para capturar los datos? ¿Y esto qué va a hacer? Los pequeños agricultores no van a ser los grandes latifundios, ¿no? Los grandes controladores. Ahí veis ya un poco el problema del control, el problema del acceso, el problema de que no es para todos. La otra, la heteronomía del algoritmo, ¿no? Que ya dejamos fuera un poco a los humanos o debemos ir con cuidado de no dejar fuera a los humanos por el tema del control, ¿no? Delegamos a la IA la toma de decisiones, entiendo aquí como inteligencia artificial aquella que puede aprender por ella misma y tomar decisiones autónomas para que quedemos de acuerdo en qué estamos hablando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser responsable? Es cierto que los humanos también nos equivocamos, pero claro, cuando un humano se equivoca en un proyecto o en un proyecto por hora. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial y hay un sesgo o hay una equivocación, ¿en cuántos proyectos simultáneamente, en qué escala se está equivocando? Y el tercero que comentabas, y dime si me he olvidado de alguno, era la soberanía, el control, la posibilidad de revocabilidad y por último, el tema del control. ¿Quién tiene? ¿Quién ahora mismo está teniendo esos grandes LLMs, ¿no? Esos grandes lo diré. Bueno, esos grandes centros de datos, esas grandes inteligencias artificiales, ¿a cuántas empresas pertenecen? ¿A 4 empresas? ¿A 5 empresas? Necesitamos algo que sea con soberanía nuestra. No olvidemos que la tecnología no es neutra y por tanto no es una herramienta, sino que allí tiene nuestros sesgos, nuestras intenciones, nuestros propósitos. ¿Quién los está marcando? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Con qué tipo de datos se están alimentando? Y etcétera, etcétera. Paro aquí para que nos dé tiempo a seguir, pero ya veis que no es ni El muchísimo tema, menos el tema da sí. para mucho. En estas dos preguntas iniciales se ve muy claro. Una pregunta inicial para Josep Lluís Bosch. La automatización y la optimización impulsada por la IA reestructurará el mercado laboral. Parece esto es claro. ¿Cómo debemos preparar la función de recursos humanos, usted que es especialista en ese tema, a las organizaciones para esta doble transición, por un lado digital y verde, asegurando esa transición justa para los trabajadores? Cuando los seres humanos adquieren una nueva herramienta, les quedan las manos libres para hacer otras cosas. Eh, Cuando el director de recursos humanos pueda automatizar un conjunto de procesos, podrá volver a la idea primitiva de hacer acompañamiento a todos los empleados, a todos los directivos, a mejorar la organización y la cohesión del grupo. O sea,
no se va a quedar sin trabajo recursos humanos. La inteligencia artificial que yo también, para ponernos de acuerdo, contemplo, es la que ya tiene unos principios éticos. O sea, ya descarto todo lo que es ilegal o oscuro o incluso delictivo, que es también donde se está usando la inteligencia artificial y que lo descartamos porque aquí nos dedicamos a negocios de hecho serios, ¿no? Descartado esto, la inteligencia artificial está creciendo también a la velocidad de los humanos. En la medida en que los humanos ahora nos planteamos la relación hombre-máquina. Este planteamiento de hombre-máquina significa que desde el momento que es gratuito y que se puede acceder a las inteligencias generativas que tienen los superescaladores, Copilot, Gemini, por ejemplo, está entrenando a las personas a hacer cosas distintas. También estamos entrenando a la inteligencia artificial con la cantidad de interacciones que nosotros tenemos. Eso, si lo ponemos a pequeña escala dentro de una organización que trate de desarrollar unas aplicaciones propias, como ya mis alumnos están haciendo en el máster de recursos humanos, resulta que el alcance quizás es más limitado de lo que podía ser una gran catástrofe y que es bastante más controlable el algoritmo, porque está pensado para hacer una serie de tareas. Y el que piensa lo que necesita hacer es el director de recursos humanos o el gerente de formación o el gerente de selección de personal. ¿Vale? De manera que estas aplicaciones las podemos utilizar y la están utilizando todos los empleados, no necesariamente en la empresa, pero cuando llegan a su casa hay cosas que las están empezando a preguntar y están empezando... habrá una evolución, por un lado, de inteligencia artificial en términos de algoritmos, pero habrá una evolución cognitiva. Del mismo modo que hemos aprendido a comer mejor, a hacer mejor a un conjunto de cosas, vamos a tener una evolución cognitiva, que no significará que vamos a ser nosotros más inteligentes porque trabajemos con la inteligencia artificial, pero nos vamos a tener que estructurar más, porque el éxito de la inteligencia artificial siempre será hacer buenas preguntas. El hacer buenas preguntas no es un tema fácil, es algo a lo que los consultores de recursos humanos han dedicado muchos años de depuración. Pero con la interacción ya a unos niveles, podemos pensar que en el colegio se está utilizando, en los institutos se está utilizando, eso estructurará más, a no ser también que alguien desestructure el algoritmo y ese algoritmo permita recoger información desestructurada. Sé que lo han probado con personas mayores que se estaban demenciando y con niños pequeños que estaban aprendiendo a hablar. Bueno, habrá una interacción humano-máquina como la ha habido en el coche y consideremos ya un medio de transporte. Ahora, eso sí, claro, los humanos no estamos exentos de generar accidentes normales. Y eso sí que es siempre preocupante. El que deleguemos a una tecnología una serie de soluciones milagrosas o agoreras. Es decir, esto será una destrucción para el mundo administrativo, porque la administración se podrá hacer a través de los recursos humanos. Bueno, pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la tarea principal de ese puesto administrativo? Oiga, atienda de una manera distinta a su cadena de trabajo interna, a su gente dentro de la organización. Pero sí, esto va a generar un cambio en los mercados laborales absolutamente abrumador y difícil también de prever, porque, bueno, se están haciendo muchas cosas, cada día hay titulares. Cuando he trabajado en relación con tecnológicas, siempre me dicen, esto que estamos haciendo lo lanzaremos dentro de 5 años, porque primero hay que amortizar las tecnologías. O sea, lo que estamos viendo es algo que ya seguramente hace tiempo que tenían, pero relativamente, porque la puesta en práctica aquí es realmente importante, el desarrollo humano. Lo que podríamos decir una inteligencia aumentada, que es también una línea de investigación que también se está empezando a considerar. La visión optimista de José Luis
Vos que para empezar, interesante, un tema que luego os pediré que sigáis desarrollando, el tema de los tiempos, ¿no? Porque hay una cosa, un poquito ahora lo apuntabas, ¿no? Parece que ya lo tenían preparado, pero de verdad, ¿cuándo es el despliegue o cómo o qué nivel de aceleración estamos, estamos viviendo? Excelente. Una segunda ronda de preguntas, después pasaríamos a esa parte un poquito más de debate entre vosotros, pero el costo y la responsabilidad de la inteligencia artificial, que es un título así como muy, muy impresionante, pero yo creo que importante, ¿no? En este caso, para la doctora Eva Vidal, la propia IA tiene una huella ambiental significativa, consumo de energía y agua. ¿Qué marcos de gobernanza o principios éticos deben guiar el desarrollo de una IA verde para poder garantizar que esa solución no se convierta en un problema mayor, ¿no? Un poquito esos marcos de gobernanza ética, o cómo lo podrías apuntar en este sentido. Sí, sí, sí. Primero quería dejar claro que cuando hablamos de ética no hablamos de legalidad o ilegalidad, por supuesto, ya Placer, Dani. más allá. Bueno, incluso plantearse continuamente que tenemos que escoger entre diferentes valores y no siempre es fácil. Por ejemplo, cada vez que hacemos un proyecto, cualquier proyecto tiene un impacto económico, un impacto ambiental, un impacto social y maximizar en positivo las tres funciones, pues no es fácil y hay que tomar unas decisiones. Entonces, ese por qué, esas decisiones es lo que llamamos ética, ¿no? El análisis de los conflictos de interés. Fácilmente lo entenderéis cuando, por ejemplo, hay que elegir entre seguridad y privacidad, ¿eh? Que Sí. evidentemente aquí no encuentro hablar de cosas ilegales, sino incluso dentro de la legalidad. ¿Qué elegimos? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cuáles son los argumentos? Y a eso me refiero con el tema de ética, y que quede claro que aunque aquí me van a poner las preguntas sobre las limitaciones, yo soy ingeniera en telecomunicaciones y doy clases sobre inteligencia artificial y datos, procesado de datos, y me gusta la tecnología. Estoy totalmente a favor de todas las cosas que puede hacer. Lo único que digo es que con respeto. ¿Vale? Que no olvidemos los derechos humanos, no olvidemos que igual para intentar mejorar uno de ese, estamos atacando a otro, que las cosas son complicadas y requieren tiempo y esfuerzo, requieren poner en las indicaciones que haces al principio, ¿no? De los esquemas, pues esto tiene que cumplir técnicamente y esto tiene que ser el presupuesto. Y además vamos a tener cuidado con estos impactos sociales y además vamos a tener cuidado con estos impactos ambientales, ¿no? Que no solo hagamos el Business Model Canvas, sino también el Environmental Model Canvas y el Social Model Canvas. Esta es la idea y que desde el principio lo incluyamos como una cosa natural. Ya sé que durante décadas, y pido disculpas a los jóvenes que me estén oyendo, los mayores no lo hicimos, ¿no? No teníamos, sí que poníamos en las especificaciones técnicas y las económicas, por supuesto, pero no poníamos las ambientales y las sociales, y yo lo que abogo es también las pongamos desde el principio, que sea una observación ex antes, no después cuando ya ha habido un problema, sino que eso, ahora que ya han pasado años desde la revolución industrial y que hemos aprendido muchas cosas, que eso ya lo apliquemos desde el principio con la inteligencia artificial. Y ahora, volviendo a la pregunta de la materialidad, como dice Kate Crawford, la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial, en el sentido de que requiere una materialidad. ¿Dónde salen esos materiales? Nos hablan mucho de lo que consume cuando está haciendo la inferencia, cuando lo probamos, ¿no? Cuando estoy haciendo una consulta a Gemini o a ChatGPT, consume como medio litro de agua, y otros no, que 200 mililitros, y otros no, que 100 mililitros. Vale. Sea cual sea la cifra, es evidente que hay un consumo de agua que, multiplicado por los millones de personas, yo diría miles de millones de personas que lo estamos utilizando, pues es una cifra muy grande. ¿Qué más? El consumo de energía. ¿Y de dónde sale esta energía? No sé si sabéis que ya están renaciendo centrales nucleares para poder alimentarla, ¿vale? Pero además, ¿de dónde sale? A veces pensamos en la nube, esa idea bonita de la nube, ¿no? Un vapor de agua. Bueno, no, la nube son centros de datos, son ordenadores que necesitan unas GPUs, unas CPUs. ¿Qué materiales se utilizan? Estaréis oyendo mucho en las noticias ahora sobre las tierras raras. ¿Por qué hay esta obsesión por las tierras raras? Porque las necesitamos para hacer esos circuitos, ¿no? Por el litio, el coltan. Necesitamos muchos de esos materiales, la mayoría de ellos en China o en minas africanas, con todas las consecuencias que tiene eso de impactos ambientales y sociales. ¿Qué más? La necesidad de agua, claro, a nivel local. Hablamos de las mejoras a nivel global
¿Cuáles son los impactos a nivel local? Pues eso también hay que vigilarlo y hay que tener en cuenta, porque vamos a hacer muchos proyectos muy buenos, sin duda, y que mejorarán la vida de las personas de mucha gente, pero ¿qué pasa con las pequeñas minorías que viven cerca de los centros de datos? Eso también habría que hacer como una especie de ISO que cumplieran esas empresas, que no solamente sean reportar los KPI, sino cumplir con unas ciertas limitaciones y unos ciertos seguros. ¿Vale? Y la otra pregunta, que ahora me he perdido, la materialidad, la red. La última cosa, y ya me callo, de verdad lo prometo. Ahora estamos en un autor lo ha llamado la inteligencia artificial como roja, que es que estamos, según para qué, matando moscas a cañonazos. O sea, estamos usando grandes modelos que han requerido muchísimo para entrenar, para resolver una cosa que bastaría con un modelo pequeñito, ¿no? No el Large Language Model, sino el Small Language Model, que aprendamos a adecuar a aquello que vamos a utilizar, pues el tipo de sistema de inteligencia artificial que tengamos. Es decir, pasar de una red, de una inteligencia artificial roja demasiado grande para lo que queremos, a una inteligencia artificial adecuada, verde, entre comillas, más cercana a lo que realmente necesitamos. Y eso serían como los puntos, y luego en el debate comentamos más. Muchísimas gracias, Eva. Beatriz, desde la perspectiva del reporte ESG, ¿cómo se mide y se comunica la contribución de la IA a los criterios ambientales y sociales? ¿Y qué papel crees que juega la transparencia algorítmica en la credibilidad de estos ante stakeholders e inversores? Es un papel fundamental y tiene mucho que ver con el debate ético también, ¿no? De cuando entras en el maravilloso mundo del reporting, ¿no? Porque ahí es donde las empresas se supone que tienen que hacer este esfuerzo, ¿no? De recopilación de todas las estrategias, las acciones que han hecho para reducir, mitigar sus impactos negativos, si han sido eficientes, y aún les queda, ¿no? Todavía oportunidades de mejora. Entonces, claro, todo eso, la IA, volviendo un poco también al tema del dato, está haciendo informes de mayor calidad, y entonces da mayor veracidad, ¿no? Cuanto más transparente, ¿no? Más transparencia se está aplicando a un informe, a un report, pues es mayor calidad, que incluso también podría entrar en el debate también de cómo afecta esto a un consumidor final, ¿no? Y en el debate ético de ¿queremos ser tan transparentes o no queremos ser tan transparentes, ¿no? Que es otro debate ético que aporta esto. Ahora sé tanto y lo sé tan bien que no sé si quiero contarlo, ¿no? Entonces ahí podría, o porque pierdo a lo mejor una capacidad, ¿no? Competitiva o lo que fuera, ¿no? Pero sin duda alguna está ayudando muchísimo a hacer, bueno, es una metodología, ¿no? O sea, ha cambiado un poco la metodología a hacer este sistema basado en la transparencia y en un dato muy concreto. Por ejemplo, el ejemplo es que en todas las nuevas legislaciones que están surgiendo de reporting, el Estado de Información No Financiero y ahora la CSRD, con los estándares, ¿no? de reporting, la IA ya empieza no a legislarse y a hacerse obligatorio el reportar, pero sí ya te preguntan si algunos de los datos que estás utilizando, incluso a nivel de forma de gobierno, de modelo de negocio, estás utilizando la IA de alguna manera. ¿Para qué datos? ¿De qué manera la estás utilizando? ¿Tomas decisiones basadas en esta IA? ¿Tienes sistemas de control? ¿Alguien está controlando lo que pasa ahí, no? Y todo esto es un cambio sistémico dentro de las organizaciones. O sea que a veces nos parece, ¿no?, que la IA es un chat GPT, pero no. Esto está convirtiéndose en un cambio sistémico dentro de las organizaciones. Y no solamente a nivel de sostenibilidad, sino también de gobierno. Entonces, para mí, la IA ha pasado a ser un sistema también de gobernanza. Es palabras mayores, pero es que, sinceramente, es mi opinión. Es un sistema de gobernanza que está apoyándose en la IA. La CSRD, como digo, para el clima, para temas de estrés hídrico, ¿no? Es tan bueno en dar datos reales de, pues, los cultivos para algodón. O sea, en ese sentido está mejorando muchísimo todo en la parte de cómo reportar, ¿no? En data diligencia, lo mismo, está ayudando muchísimo al mapeo de proveedores.
un mapeo de proveedores, que esto se dice rápido, pero en grandes cadenas de valor de multinacionales, un mapeo de proveedores, un mapeo de materias, la IA está contribuyendo también mucho. Entonces, bueno, está fenomenal utilizar esto y es una gran herramienta, pero siempre con esa transparencia del logaritmo, ¿no? Cómo se ha usado. De hecho, en las grandes empresas auditoras están invirtiendo mucho en hacer incluso auditorías del logaritmo. Es decir, tú lo utilizas, insisto, cómo lo estás utilizando y vamos a ver de qué manera está afectando sobre todo a las decisiones del negocio de la empresa. Es un Eso mundo muy es una interesante, la verdad es transformación que de una magnitud muy totalmente. importante, apunta Beatriz. Josep Lluís, ¿existe una brecha de competencias entre las necesidades del mercado y la formación actual? ¿Qué nuevos roles surgirán en esa intersección de IA y sostenibilidad? ¿Y qué habilidades blandas y técnicas serán cruciales para el futuro de la gestión de personas? De nuevo, digamos, una pregunta muy ambiciosa, pero Son preguntas. si puedes dar algunos apuntes o tendencias que puedas apuntar. Estamos empezando a valorarlo y a estudiarlo. De entrada, la pregunta inicial, el desajuste entre la formación de los empleados y las empresas siempre existe, porque la empresa siempre va por delante, de manera que esto es recurrente. Es la empresa la que cuando adquiere esos activos de talento tiene que actualizarlos y adecuarlos también a las necesidades concretas, ¿no? Y ahí significa también que cada organización tiene que definir cuáles son sus competencias, su kit de competencias básico en función de la estrategia que tiene. O sea, es una discusión puramente estratégica. ¿Qué es lo que hacemos y entonces qué es lo que necesitamos que sepan hacer nuestros empleados? De manera que siempre en recursos humanos digo que el 70% es formación. Del Departamento de Recursos Humanos, el 70% del presupuesto es formación, salvo en momentos iniciales que estás adquiriendo mucho stock de personal y entonces necesitas seleccionar y buscar. Competencias necesarias. Y he dicho que la inteligencia artificial nos producirá un desarrollo cognitivo distinto, porque podremos interaccionar con ella y esto significará un ajuste hacia arriba de nuestras competencias, un upskilling. Lo vamos a tener que utilizar. Eso significará que antes era el directivo, el consultor, el que hacía las buenas preguntas, el coach, el que hacía las preguntas interesantes, y ahora será el empleado el que tendrá que hacer las preguntas y hacerse las preguntas, de manera que aparecerá una nueva responsabilidad de prepararse para manejar toda esta información. Claro, lo que hace la inteligencia artificial es manejar información, y entonces también la pregunta es qué es lo que estábamos haciendo, y en recursos humanos aquí sí que eran pocos los que habían desarrollado un buen SIP, un buen sistema de información de personal. Conozco un caso concreto en el que participé, donde tenían mucha información, de manera que en un momento en que se anunciaron 2.000 despidos en la sede central de Barcelona, el director de organización tenía una lista precisa de las personas con las que tenía que hablar para ver si aceptaban o no aceptaban el irse, pero había hecho un análisis tan detallado y tan preciso con toda la información que disponía, que era realmente una auténtica maravilla. No es lo que habitualmente se dice. 16.000 trabajadores de tal compañía van a salir por la puerta. No, no. Ahí se sabía quién, por qué, la situación familiar, la situación del departamento, la reestructuración futura y la posibilidad también de irse a una filial o a otra compañía. Aquí también necesitaremos adquirir capital en términos de tecnólogos que manejen todo esto, el sujeto también que se encargará de la ética, ¿vale?
un alumno mío está haciendo la tesis doctoral conmigo y ya le han puesto el hueco, será el director de ética de una aseguradora. Dice, exactamente no sé lo que voy a hacer. Digo, bueno, ¿que te gustan los dilemas? Dice, es el lugar adecuado. Esta persona será necesaria para amparar las decisiones y para plantear preguntas en los comités de dirección Mm. y en los comités de tecnología. Claro, eso significa nuevas personas con perfiles también muy diversos. Y este será un perfil absolutamente soft, porque lo importante será que esta persona sepa comunicar, sepa empatizar con los clientes, con los usuarios finales, con el medio ambiente también en términos humanos para hacer sus tareas. De manera que sí, habrán competencias hard y a todos nos desarrollará la competencia hard de hacer buenas preguntas. O sea, tener un planteamiento lógico que en muchos lugares pues vemos que existe más bien poco. Pero también la competencia soft de ponernos en la situación del otro. Eso, claro, significa seguramente que la formación que va a dar la organización, por un lado, será los paquetes integrados donde la inteligencia artificial será uno de los artífices de la formación, pero también el coach, el tipo que estará ahí para hacer las preguntas y el mentor, la persona experimentada que hará el acompañamiento. Y el tutor, el que evitará que se desvíen, claro, porque tú vas poniendo preguntas en la inteligencia artificial y se te va desparramando. Somos seres creativos. Entonces nos vamos desparramando. No, el tutor que focalice para las necesidades que tiene la organización. Claro, lo que quedará fuera de la automatización, al fin y al cabo, será seguramente la creatividad, la intuición. Si nos ponemos, como haría una de nuestras profesoras, de el amor, el querer hacer por los demás. Podías haber invitado a Gemma Segura, porque seguro que también podía haber dicho cosas muy interesantes. Pero todos estos elementos yo creo Muy que bien. será lo que en realidad nos hace humanos y que podremos automatizar muchas cosas, pero también habrá que poner el, el- la precaución de que el automatismo no se controle a sí mismo si no tenemos muchos Chernobyls. Excelente, Josep Luis, muchas gracias. Hemos tenido una primera ronda de la IA como herramienta para la sostenibilidad, un segundo bloque de esta mañana con el costo y la responsabilidad de la IA, ¿no? Con ese peso de la responsabilidad muy interesante. Un tercer bloque de cierre. A mí siempre me gusta hacer un bloque de, digamos, conclusiones o tendencias de futuro. Aquí realmente lo que os voy a pedir a cada uno de vosotros es, dentro de vuestras especialidades, evidentemente, dar esa, no sé si idea clave o recomendación final, un poquito para todos aquellos que nos escuchan esta mañana sobre el futuro de la relación entre IA y sostenibilidad. 3, 4 minutos cada uno, un poquito para que se lleven una idea, más que muchas ideas, en este caso intentar focalizar en uno o dos conceptos clave. La doctora Vidal, me gustaría que lo focalice en el énfasis en la necesidad de marcos regulatorios y ética por diseño, ¿no? Sí, sí, la ética por diseño es totalmente necesaria y además, como comentaba Beatriz, pues dar respuesta, ¿no? Como decía la CSRD, la Directiva 2022, que nos está marcando y que marca también los procesos de gobernanza, pues que eso entre también todos aquellos procesos que hacemos con la inteligencia artificial. Y tener en cuenta cómo esos KPIs, ahora que lo decías, pues han subido. No sé si sabéis que Google, tanto Microsoft como Google, habían previsto ser net cero, ¿no? De impacto cero para el 2030 y eso les ha caído porque justo con la entrada de ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, les ha subido el consumo entre el 30 y el 50%, con lo que les ha alejado de esa primera idea. Y bueno, evidentemente hay que hacer esa legislación, hay que cumplirla, hay que dar recursos, porque además si tú no
mides e identificas cómo puedes mejorar. Y esa es una de las cosas en todos los sentidos, en el sentido de gobernanza, en el sentido de impactos ambientales, en el sentido de impactos sociales. Comentaba el compañero dos cosas que quería hablar. La inteligencia, comentabas que hace unos años la primera revolución nos dejó las manos libres y ahora la inteligencia artificial, si hacemos la comparativa, lo que nos va a dejar son las mentes libres, porque ahí es donde hasta cierto punto, ¿no? Para quizá poder crear y hacer otras cosas. Veamos, porque ahora estamos discutiendo si también lo que hace la inteligencia artificial es creativo, ¿no? Fijaros qué cantidad de dilemas éticos van a salir, incluso de darle los nombres correctos a los procesos que están pasando. Yo lo que hablaría es de la ética como diseño, introducir parte de la arquitectura, tener en cuenta todos esos buenos procesos que van a salir a nivel macro y a nivel micro, pero mirarlo en todas partes, ¿vale? Como comentaba con los ejemplos anteriores, de decir, vale, vamos a hacer un determinado proceso que va a ayudar a los agricultores en general. Bueno, vamos a fijarnos también en todos los tipos de agricultores, no solo en la concentración de poder, etcétera, etcétera. Hablábamos también de la necesidad de que siempre haya, como pide la ley, una persona en el lazo, el human in the loop, para que no perdamos esa capacidad de autonomía humana, de continuar como humanos tomando las decisiones. Y por eso la EU-IAC, que como sabéis ayer ya se estaban planteando si hacían una moratoria o no, tenía unos cuantos usos que estaban prohibidos, como el scoring de las personas, ¿no? O la identificación en espacios públicos con medidas biométricas sin una orden judicial, pero también calificaba como alto riesgo algunas de las cosas que se hacen en recursos humanos, como pues, la entrada de currículos y la clasificación, cosas de este estilo. Yo soy de las que dice que la regulación no frena la innovación, todo lo contrario, ¿vale? Nos da unas herramientas y hace que los derechos humanos también estén dentro de lo que nosotros queremos mejorar. La excesiva burocracia sí que frena la innovación, eso sí que estoy de acuerdo, pero una buena regulación que nos proteja a todos no tiene por qué frenarla. Una buena regulación, claro. Aquí una excesiva burocratización, ahí sí que estoy de acuerdo que nos va a frenar. Pero poner unas herramientas, como comentaba, ¿no? El ejemplo de un buen coche, un buen coche tiene que llevar un buen volante que dirija bien y unos buenos frenos, y pensar a priori cuáles son las protecciones que debe llevar el humano, ¿no? Lo que pasa con la industria automovilista o la farmacéutica, ¿no? De tener en cuenta unas cuantas cosas y antes de poner el producto en el mercado, no después, y ver qué pasa, y entonces ya regularemos cuando los problemas que pueden haber son muchos. Y me paro aquí para dejar a los demás compañeros. A Beatriz Bayo le pediríamos en esa conclusión o, digamos, recomendación final, hacer énfasis en la integración estratégica de la IA en la estrategia ESG. Totalmente, yo creo que la IA es un catalizador de la sostenibilidad, ¿no? En la medida en la que ha transformado, pues esto que decía, ¿no? Pues toda la concepción del negocio, ¿no? Enfocado en esa herramienta tan potente que es la IA, que es el dato, que es el que tiene el dato tiene el poder, ¿no? O sea, y luego cómo se plasma esto es una aportación de valor. Si se usa bien, que es un poco la clave, ¿no? Bien usada es una aportación de valor enorme para la empresa. Eh, Insisto otra parte en bien usada de forma responsable, con gobernanza y con transparencia de los algoritmos. Ojo que además, como somos muy dados los humanos, ¿no? En esa creatividad a poner nombres a todos, ahora surge, primero fue el greenwashing, luego fue el haswashing, que es, no voy a contar nada por si me acusan de greenwashing, y ahora hay IA washing. Ya empezamos a hablar del IA washing, ¿no? De la gente dice, no, yo todo es IA. No, es cómo lo estás usando, cuéntame de verdad, ¿no? Esa transparencia del algoritmo de la sostenibilidad, porque muchas veces yo creo que se está tergiversando y se está incluso predicando que se utiliza y no es verdad, que a lo mejor sigues teniendo tus Excel manuales, ¿no? Pero por esta
que puede empezar a ser un poco posh, ¿no? Decir que usamos la IA para todo. Hombre, no, creo que todavía tenemos mucho en todos los sentidos, en recursos humanos, en ética, en ingeniería, en todos los aspectos de gobernanza de una empresa, pero creo que ese elemento, bueno, que bien usado es una herramienta muy potente y que va a aportar mucho valor en todas las áreas de la empresa. Si no, pues se podrá volver incluso en nuestra contra, ¿no? Pero un poco hace años, ¿no? Que todo el mundo era ético, todo el mundo hacía RSC, ¿no? ¿No? Es un poco, ¿no? Aparte, creo que el hombre no aprendemos nunca de las lecciones, siempre volvemos a caer, ¿no? Un poco en los errores, tú esto seguro que lo sabes, ¿no? Eh, eh, Eso, siempre mantener el human in the loop me parece básico, como bien decías, y sacar buen provecho de las herramientas que nos está aportando la tecnología, que son muy potentes, muy buenas y pueden hacer muy buen impacto, o sea, en el impacto de las empresas que muchas veces es negativo, pero potenciar el positivo sin duda alguna y ver cómo lo estamos haciendo, de qué manera, ¿no? Todos los hiros, ¿no? Impactos, riesgos y oportunidades. Y valorar eso con datos concretos y buenos es muy potente para las empresas, no ya para las empresas, si ampliamos el espectro para la sociedad, gobiernos, países, ¿no? ¿Por qué no? Hay que ser más ambicioso en eso, pero siempre con cautela. Yo tengo ahí un punto, ¿no? De cautela. Mm, yo creo que tenemos que afianzar todavía mucho más nuestro conocimiento súper, vamos, yo lo admito, ¿eh? Yo me tengo que poner mucho más a conocer bien para poderle sacar todo este potencial que tiene esta herramienta. No sé si estáis de acuerdo, pero creo que nos falta un poco para tener esa confianza también, ¿no? Confianza. Sí, han salido, la verdad, muchísimos, Sí, sí. muchísimos conceptos. Muchas gracias a los tres, a la doctora Vidal, a la señora Vallo, al doctor Bosch, por haber compartido un poco esa visión tridimensional de transformación, de cambio de paradigma, de grandes retos. A la vez agradeceros ese optimismo, ¿no? Porque verlo todo un poquito como una herramienta que nos va a ayudar al final, ¿no? Que hay que saber bien cómo usarla, pero que al final tiene que ser una herramienta a nuestro favor. Esa visión optimista la agradecemos mucho. La tecnología es esa herramienta, es potentísima, ¿no? Es una herramienta inmensamente poderosa, pero ese impacto final, pues bueno, dependerá un poquito de nuestras decisiones, de cómo gestionarlo, de esos marcos de gobernanza, hablábamos hoy también, y de cómo hagamos la formación al respecto, volviendo evidentemente a la base de nuestra institución. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante tanto para nosotros como para nuestros ponentes. Os emplazo a seguir reflexionando, digamos, ir avanzando, ¿no? Como decía Beatriz, estamos todavía, digamos, aprendiendo y todos analizando. Y hasta muy pronto, hasta muy pronto. Os esperamos otra vez en OBS, como siempre. Muchísimas gracias por esta oportunidad.